Y luego encontramos este otro documento, que es un documento del año 1605, ¿no? Que es el testamento de Manuel de Asante. ¿Se acuerdan, no? De Manuel de Asante, el señor del primer documento, ¿no? Que se reparte los bienes con Jorge Capello, que era su hermano. Luego descubrimos que era su hermano, porque era Jorge Capello de Asante. Y también descubrimos que Manuel de Asante es Manuel de Sante. Sante es la isla griega de Zakynthos actualmente. Entonces miren cómo estamos uniendo los cabos, ¿no? Y cómo esta comunidad de productores de vino y pisco eran de origen griego, ¿no? Entonces, el 30 de octubre de 1605, Manuel de Asante, que ya estaba enfermo seguramente y sabía que iba a morir, hace un inventario de todos sus bienes, ¿no? Hace una lista de todo lo que tenía. Y dentro de lo que tenía, acuérdense del primer documento que habla del aguardiente y la caldera, ¿no? ¿Se acuerdan de la caldera, no? Ya, pues acá aparece la caldera en su testamento. Y lo pone: dejo la caldera para hacer aguardiente. Y en la caldera servía el mosto de uva para producir el aguardiente. Esa caldera por la cual se peleaba con su hermano en el 87 aparece acá en su inventario como parte de sus bienes. Pero además dice: dejo 400 botijas llenas de vino nuevo, 2 tinajuelas, un barril de aguardiente, 2 pipas de aguardiente y botijas peruleras. ¿Qué eran las botijas peruleras? Eran las botijas que se enviaban desde el Perú. Botijas del Perú, pero antes eran, bueno, una de las formas de decir peruano también es perulero, por si acaso. O eran botijas peruanas, pero eran botijas peruleras, que eran las que se enviaban desde Perú a otros puertos, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante este documento? Por muchas cosas, ¿no? Porque habla de las botijas peruleras, que eran los envases donde se enviaba el pisco a través de los puertos, pero sobre todo porque viene a contradecir, ¿no? Una forma maledicente, ¿no? De un investigador chileno, que en realidad no es chileno, es argentino, pero pagado por los chilenos, ¿no? Que dice que la caldera, esa caldera que se encontró, claro, en el primer documento dice caldera, no dice caldera de hacer aguardiente, ¿no? Entonces el señor Lacoste, que es un investigador de una universidad en el país vecino del sur, dice: oye, no, espérate, esa caldera no es una caldera para destilación, es una caldera para cocinar, ¿no? En esa caldera se hacía comida, es lo que él dijo, para contradecir o disminuir la importancia del descubrimiento. Pero con este documento de Manuel de Asante lo dice claramente, ¿no? Dice caldera para hacer aguardiente. Entonces queda definido claramente que era un elemento que se utilizaba para la destilación, ¿no? Entonces, punto para el otro, ¿cierto? Otro punto más para el otro. Entonces, este documento de Manuel de Asante, ya luego hacemos diversas, desagregado mucha información, ¿no? Y vemos que Manuel de Asante era compadre de Pedro Manuel el Griego, ¿no? Pedro Manuel el Griego era otro personaje de Ica que era productor de pisco, pero además era un adinerado comerciante de la época. Y también él hace su testamento en 1613, ¿no? Y él dice lo siguiente: dejo 30 tinajas de Gournay llenas de aguardiente que albergaban 170 botijuelas de aguardiente, un barril lleno de aguardiente que contenía 30 botijuelas de aguardiente. Y miren lo que dice: una caldera grande de cobre de sacar aguardiente, con su tapa de cañón y 2 pultallas. Los que están metidos en el mundo del pisco, del vino, saben que antes de destilar hay un elemento que es el lagar, ¿no? El lagar es donde antiguamente se pisaba la uva, ¿no? Y luego del lagar había un espacio más chiquito que se llamaba la pultalla o la puntalla. Algunas son de material noble, pero estas son de madera, que se trasladaban, se podían mover. Y lo importante de este testamento
es que habla que había licores en bodegas del Callao. O sea que Pedro Manuel enviaba su vino y su aguardiente al Callao. Y lo podría enviar por dos motivos: para el consumo, pero sobre todo para la venta. Para el envío de vino y pisco desde el Callao a otros puertos. ¿No? Y dice, ¿no? Como la de Sebastián Martínez, tuvo una propia bodega y además en el testamento dejó tener 200 botijas de vino en su casa y bodega. Ahora, voy a hacer una pausa acá, porque